soy Cami, y antes de que partamos, bueno, ahí Simón ya me presentó, pero soy Project Manager en Panda. Y primero quería saber que levanten la mano, ¿quiénes de aquí tienen o planean tener una editorial de juegos? Bastante. ¿Quiénes de aquí diseñan juegos y quieren publicar juegos? Bueno, harto más. Vamos bien. ¿Y quiénes participan de la industria de otras maneras? Tanto en medios de comunicación, arte, ilustración y otras. Buenísimo. Estamos bien, bastante divididos. Aquí en la charla que voy a dar hoy día, la idea es como conversar un poquito sobre el proceso de manufactura y vamos a hablar también un poco, bueno, de Panda Games. Les voy a contar ahí quiénes somos y hablar un poco del proceso de manufactura y algunos consejos y tips. Así que va a estar como un poquito mezclado. Ya sé que la audiencia está también mezclada, entonces ideal ahí que sea como, va a ser una pincelada un poco general. Tenemos poquito tiempo, pero cualquier cosa después igual me pueden contactar y podemos conversar. Va a haber también espacio para preguntas. Importante, si es que alguien tiene una pregunta en el minuto que cree que es demasiado necesario que la veamos inmediato, levanten la mano nomás, ¿ya? No hay problema que me interrumpan, vamos a tener un espacio al final, pero de repente después como que uno se olvida y quizás sea bastante relevante a lo que voy a estar conversando. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre Panda, el proceso de manufactura, juego, producto y diseño, y ahí un poco conexiones con lo que comentaba JJ, y después consejos y trucos. Lo primero entonces, ¿quién es Panda Game Manufacturing? Panda Game fue fundada en el 2007, perdón, en Canadá. Actualmente tenemos la fábrica en China, en Shenzhen, y hace poquito se lanzó la fábrica en Brasil, en Sao Paulo, así que estamos imprimiendo en las dos partes. Tenemos project managers alrededor del mundo. Aquí pueden ver ahí, no sé, ¿este es el láser? Sí, aquí todas las banderitas, aquí está Chile, soy yo. Estamos repartidos en todo el mundo, en bastantes idiomas, y la forma en la que nosotros trabajamos es a través de project managers, que en el fondo van a guiar el proceso de manufactura desde que inicia el proceso hasta que ya tienen los juegos en las manos. Obviamente esto aplica bastante más a las editoriales, pero también para diseñadores que quieren hacer campañas de crowdfunding o piensan cómo autopublicar sus juegos. Nosotros además somos líderes en la industria en términos de calidad. No sé si muchos han escuchado de Panda Game Manufacturing antes. Enfocamos mucho en la calidad, en el servicio, en cómo nosotros trabajamos los proyectos. Hemos hecho juegos, desde juegos de cartas hasta juegos muy complejos con miniaturas, con distintas versiones, montones de SKU. En el fondo nos diversificamos en todo el proceso y trabajamos con gente que está haciendo esto por primera vez, es su primer juego, y grandes corporaciones y editoriales entre medio. O sea, trabajamos con todo tipo de clientes. Ahora un poquito más sobre el proceso de manufactura. Aquí parte el proceso, voy a pasar a esta parte antes, que es la preparación. ¿Qué es lo que tengo que tener antes de partir? Para partir, nosotros en la página web tenemos un montón de diseño. Aquí igual me parece que la presentación va a estar después. De todas maneras, en nuestra página web tenemos un montón de herramientas gratis que van a permitir como tener una idea de qué es lo que se necesita para partir el proceso de manufactura. Para la cotización, nosotros la verdad es que no necesitamos tener el arte listo, no necesitamos tener los archivos, simplemente necesitamos saber qué componentes se van a usar. Aquí es donde parte con el Project Manager, en este caso sería yo, es conversar del juego, qué componentes trae, qué cantidades, etc. Y una vez que esto está definido, vamos a, en el fondo, si ya deciden trabajar con nosotros, vamos a seguir el proceso. Ahora esto, para que lo sepan como en general, es muy similar en todas las manufactureras. O sea, como que este es el proceso de Panda, pero se van a encontrar con un proceso muy parecido en todas las otras manufactureras que hagan esto de manera industrial. Dejando un poquito de lado las que lo hacen de manera artesanal, que ahí quizás el proceso es bastante distinto. Entonces, lo primero, la cotización. Y aquí en esta preparación previa, lo importante es saber que podemos cotizar cuando el juego está más o menos 80-90% listo, está bien. ¿Por qué no antes? O sea, obviamente siempre se puede, o sea, puedo cotizar con la idea. La verdad es que eso no es relevante, pero
para que realmente sea fructífero y ustedes puedan tener una idea de cuánto cuesta o cuánto va a costar hacer mi juego, finalmente, obviamente lo más lógico es tener el juego lo más listo posible. Nosotros en la página web tenemos una herramienta que es el estimador de precio, y ese es bastante buena, nosotros la estamos actualizando bastante, entonces esa usa como componentes más estándar, pero de todas maneras, si es que quieren tener una idea más o menos para saber a qué precio, por ejemplo, si quieren pitchar su juego y más o menos saber cuánto va a costar producirlo, ahí pueden usar esa herramienta. Porque creo que es importante que quizás eso se haga en el fondo como para ir a cotizar y empezar un proyecto como más cerrado con la manufactura, porque finalmente con tantas iteraciones, después en el fondo eso también como que va alargando el proceso y esta herramienta como de estimación es buenísima. Si es que aquí eso es gratis, entonces lo pueden usar si es que igual no trabajan con nosotros, pero les recomiendo que la revisen, está súper, súper buena. Otra cosa muy importante es como conversar bien con el project manager como de las cosas específicas de su proyecto. La parte de la cotización finalmente es el puntapié inicial, por lo tanto como que es fundamental tener listo y saber como qué es lo que quieren y mencionar los componentes específicos desde una etapa como muy temprana. Ahí también es súper importante considerar que va a haber contenidos extra, que si es que por ejemplo van en una campaña de crowdfunding, cuáles van a ser los stretch goals, qué cosas como adicionales o cartas promo, que también mencionaba que como que se está usando mucho ahora. En el fondo es súper importante tener eso en consideración desde el inicio. Después, aquí nosotros vamos a pasar a la verificación del diseño. Esto ya es una vez que se firma el contrato. Para mí esta es la parte, ya obviamente dije que la cotización y tener como los componentes claros es fundamental, pero aquí en la parte de verificación de diseño es clave. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, el tiempo. Esta es la parte del proceso en la que el tiempo es bastante indefinido, porque vamos a estar chequeando los archivos que ustedes enviaron. Todo el resto del proceso de manufactura tiene tiempos bastante definidos. En el fondo, lo que se demora la máquina en imprimir un pliego de carta es bastante estándar. La parte en la que nos demoramos en revisar los archivos va a depender de qué también revisaron sus archivos. Y por lo tanto, aquí es fundamental la preparación y la revisión de archivos. Nosotros tenemos una guía de cómo preparar esos archivos. En la página web pueden encontrar como perfiles y como herramientas gratis, que esto nosotros nos han dicho, incluso editoriales o personas que trabajan con otras manufactureras que usan nuestros archivos. La forma en la que nosotros los como presentamos para que tengan sus archivos de la mejor calidad posible para poder imprimir es como es de las mejores de la industria. Realmente les recomiendo que trabajen con eso desde antes. Esto les va a ahorrar un montón de tiempo antes, porque este proceso, lo que pasa es que ustedes envían los archivos y nuestro equipo de preprensa se involucra. El equipo de preprensa son especializados en todo lo que es la verificación de archivos. Aquí vamos a crear las pruebas digitales. Esas pruebas digitales son las que ustedes van a revisar después y es lo que se va a impresión. Por lo tanto, acá es muy importante que ese ir y venir de las correcciones sea en el fondo lo más rápido posible, porque pasa mucho que ¿cuántos de aquí se dedican 100% a los juegos de mesa y no tienen ningún otro trabajo? Miren, somos poquitos, pocos, muy, muy pocos. El resto tenemos otros trabajos, tenemos otras cosas, entonces el tiempo que le podemos dedicar es poco. Por lo tanto, es importante que esto esté así desde antes y ya llegar con los archivos lo más como listos posible y evitar ese ir y venir que puede a veces hasta demorar meses. Hay proyectos que demoran 3 meses en esta parte y es importante también tenerlo en consideración si es sobre todo su primera vez haciendo esto, que tengan ese tiempo dentro del proyecto. De repente uno dice, ya, de la fábrica me dijeron que nos vamos a demorar en imprimir, son 4 meses y son 2 meses de embarque. Listo, 6 meses, en 6 meses tengo mi juego aquí. ¿Qué pasa cuando nos demoramos 3 meses en revisar los archivos? Todo ese plan se fue a la vez. Entonces, es súper importante tener esto en consideración. Seguir esa guía y después, una vez que ya está todo aprobado, pasamos a la parte de la preproducción. Esta parte aquí en algunas manufactureras lo que hacen es enviar los pliegos de impresión.
Nosotros lo que hacemos es hacer un prototipo. Entonces se envía el juego impreso tal cual y aquí esta parte es clave para revisar tamaños, texturas, colores, la forma en la que vienen las cartas. O sea, yo abro la caja y digo, oh, el mazo viene dado vuelta, quiero que esté al revés. Todo este tipo de cosas se revisan en esta parte de preproducción. Y obviamente la jugabilidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un prototipo, armamos los archivos en un computador, pero hemos visto tantas veces los archivos que no nos dimos cuenta que hay faltas de ortografía, que las cartas al leerlas, al ponerlas en la mano, no se ven los números? Y es por un tema de diseño. Todas esas cosas nosotros damos ese tiempo para poder arreglarlo aquí en preproducción. En el fondo todavía aquí no hemos enviado nada a la fábrica a imprimir para poder tener ese tiempo. Este también es fundamental para que el proyecto, y ahí creo que en todos los proyectos en los que he trabajado, nunca no ha habido ningún cambio en esta parte de preproducción. Así que la verdad es que es súper importante tenerla en consideración. Después de que esto está aprobado, pasamos ya a la producción en la fábrica. Y nosotros vamos a enviar la primera copia que se ensambla al cliente. Esta copia es exactamente como la van a recibir los jugadores cuando compren su juego y lo abran. Entonces aquí también es clave ver cómo se ensambló. Si bien, en realidad quiero que lo primero que vea el jugador cuando abra mi caja es el manual, o en realidad quiero que vean el troquel de... Entonces, todas esas cosas se pueden ir modificando aquí y cualquier cambio de impresión es carísimo. Por lo tanto, aquí es súper clave haber visto todas las cosas antes. Después de que la copia de producción que les llegó está ok, se aprueba, pasamos a la parte de ensamblado final y control de calidad, el último control de calidad. Dentro del proceso tenemos un control de calidad como en todas las etapas, pero ya es el último control y pasamos a hacer el ensamblaje final. Aquí ya está un poco tarde hacer cualquier cambio, pero se puede. Siempre se puede, sale caro, pero se puede. Una pregunta. Cuando dices que en la etapa o mazo voy a recibir la primera copia del juego, pero si veo algo que se equivocó ahí, ya está producido el juego. Exactamente, aquí el juego ya está producido, por lo tanto los cambios que en general suceden aquí son cambios de ensamblaje. Ahora, nosotros lo que nos importa siempre es que, uno, que el cliente esté feliz con su juego. Por lo tanto, hay dos cosas. Uno es como revisar de dónde surge el error. O sea, si hay un error de impresión, nosotros imprimimos de nuevo. Ahí no es como que cuando se pone y en el fondo es un error de impresión. Eso rara vez ocurre. Lo que ocurre en general aquí es que el cliente se da cuenta que en vez de haber puesto de 2 a 4 jugadores, puso de 2 a 8 jugadores. Y el juego no es de eso. En el fondo es un error de archivos. Nosotros reimprimimos, pero es costoso. Pero sí se puede. O sea, finalmente aquí lo que hay que considerar es en el fondo el tiempo que eso tarda y también de repente tenerlo en consideración en los planes en los que vean como los tiempos. Pero sí, efectivamente en la etapa 4, cuando ya reciben esa última copia, está todo impreso. Pero la preproducción es como si fuera un podcast de lo que está. Exactamente. Aquí en la preproducción es donde hacemos todos esos cambios y por eso es tan importante que en el fondo es recibir el mismo juego, darse cuenta ahí. Y ahí es donde yo siempre le digo a todos con los que trabajo, revisen y jueguen el juego. La cantidad de veces que en realidad no se juega el juego por temas de tiempo, por otro tipo de decisiones pero es tan fundamental sentarse a jugar el juego porque es distinto leer un montón de cartas, contar las cartas, sí, vienen todas. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de aquí juegan realmente el juego cuando les llega esa copia? Wow, ninguno, ya, uno, o dos manos. Es importante, háganlo, de verdad es muy importante. Después tenemos que estar mandando fe de rata o cartas adicionales que reemplazan, eso es costoso. Así que realmente es súper importante esta etapa de preproducción. Después entonces ya de que aprobamos esta copia de producción en masa, se aprieta play en el fondo y hacemos todo el ensamblaje y luego de eso pasamos a el embarque. En el embarque aquí, dependiendo de cómo trabajen ustedes, se puede trabajar obviamente con agentes de aduana externos, pero Panda también tiene un como servicio en el fondo en el que nosotros le llevamos los juegos a su casa, a su oficina, donde quiera.
es un poquito más caro porque no es nuestro como negocio principal, pero es recomendable a veces si es la primera vez que están haciendo esto, no se tienen que preocupar de absolutamente nada. En el fondo, todo es a través del Project Manager que los esté ayudando para como poder seguir en el fondo como en el proceso y no tener que literal pensar en nada más que recibir los juegos y la preproducción. Muy importante. Buenísimo. Pasando ahora ya a la parte de juego y diseño. Aquí, vamos. Haciendo una pregunta sobre shipping. Por ejemplo, ustedes hablaban de que hay gente que está en Kickstarter y que usa Panda. Mi pregunta es, ¿Panda ayuda con el shipping para las personas de Kickstarter que viven en otros países? No hacemos el como fulfillment final a consumidor final, pero sí trabajamos mucho con distribuidoras y como centros logísticos que hacen el fulfillment final a como los backers de Kickstarter. Entonces, y sí se puede enviar a distintas locaciones. O sea, en el fondo imprimí 5.000 juegos, mando 1.000 al centro de distribución en Inglaterra, 1.000 a Estados Unidos, 2.000 a Chile. Así, esos tipos de separación se pueden hacer, pero no hacemos distribución como al consumidor final. ¿Preguntas adicionales? ¿No? ¿Seguimos? Vamos. Entonces, ya, cosas importantes. Perdón, me estoy saliendo aquí de cuadro para estar en el video. Ahí sí, está bien. Ya, diseño de juego y producto. Aquí lo más importante y considerar en todo momento es que el diseño de juego, considerarlo como un diseño de producto. De repente, aquí un poco como comentaba JJ, como el tema de los juegos como arte, ¿cierto? Como es una obra de arte. Y también se nos olvida que también es un producto, y es un producto que se comercializa, que en el fondo va a estar en las repisas de las tiendas. Entonces es importante y por lo mismo los invito a considerar la manufactura desde el inicio. De repente es difícil cuando estamos diseñando juegos pensar, tengo una idea, quiero hacer esto y quiero en el fondo poner toda la carne en la parrilla. Quiero ponerle millones de componentes y que todas tengan como cosas interesantes. Y en realidad no pensamos mucho en cuál va a ser el costo del juego, si es que el juego que estoy diseñando realmente tiene una línea y hace sentido con el precio en el que más o menos se venden estos juegos. O sea, no sé, estoy haciendo un juego de cartas que en general se vende en $15 en el mercado, pero yo le puse 7.000 cartas y todas tienen folia dorada y tienen relieve y en el fondo eso es importante para mi juego. Finalmente el costo de ese producto va a ser muy alto y va a ser mucho más difícil en el fondo hacer cambios al último, cuando ya lleguen a pedir la cotización y decir, ¿cuánto cuesta hacer mi juego? Y es como, esto es inviable. Por lo tanto, como que los invito a que ese pensamiento, obviamente quizás no va a ser el foco principal cuando estén diseñando el juego, pero sí tenganlo como atrás en la mente y de ir viendo ese pensamiento de ver cómo hago que mi juego también sea, en el fondo, como pensar en que podemos usar estos componentes para reducir, la carga cognitiva, reducir los tiempos, pero también para que en el fondo el costo sea menor. No tener que volver atrás, hacer rediseño para que en el fondo recién, desde el punto de cotización, en el fondo iniciando ya la manufactura, tengamos que volver atrás un montón de pasos para empezar a imprimir el juego. En términos como además de producto, mucho más elegante y costo efectivo. Algunas cosas como en términos de componentes que nos pueden ayudar a pensar en esta como consejo que les decía. Importante que obviamente todo esto que estoy contando, tómenlo siempre como un balance, ¿ya? Obviamente hay cosas que son importantes y que no vamos a cambiar en términos del diseño. Si es fundamental para el juego que tenga una miniatura plástica, llévenlo hasta con convicción, pero a veces es bueno preguntárselo. Y aquí esto quizás esta guía les va a ayudar, no sé si me estoy saliendo de marco, pero en realidad no es importante que me vean a mí, pero lo importante es como cuáles son los precios de menos a más costosos. Importante que básicos siempre va a ser obviamente menos costoso que personalizado. Y en términos del material, siempre pensemos, cartón es más barato, después tenemos plásticos simples y madera, después madera simple customizada, después resina y después metal.
Lo mismo para el tema de lo que es la personalización, ¿ya? Entonces madera compleja, después plástico, después resina y metal. Aquí importante también considerar el tema de las cantidades y el tema de los moldes. En términos de plástico, el plástico es más barato en costo unitario que la resina, pero el molde del plástico es mucho más caro. Por lo tanto, si estamos hablando de 10.000, 15.000 unidades, tal vez sí es considerable, ya voy a bajar el precio unitario y por lo tanto puedo pagar un molde que es más caro. En cambio, si es que estoy viendo una impresión de 1.000 unidades, obviamente quizás no conviene tanto pagar el molde y me conviene pagar una pieza un poquito más cara, pero que en el fondo en el costo total va a verse más como equilibrada. Entonces aquí eso es bastante importante considerarlo. En términos de papel, considera las cartas por pliego. Aquí, después todos le van a querer sacar una foto de esto, pero va a estar en internet, así que no hay problema. Pero el tema de cuántas cartas, depende del tamaño de carta, cuántos voy a usar por pliego. Chuta, mi juego tiene 55 cartas y resulta que el pliego es de 54. Por una carta más voy a aumentar un pliego completo. ¿Eso vale la pena? ¿Puedo rediseñar el juego o esa carta realmente es tan fundamental? Quizás esa una carta que me sobra la puedo cambiar por una hoja de papel y es una instrucción de otra manera. Entonces, a esto quizás me refiero un poco cuando piensen el diseño de juego con la manufactura en mente, ¿eh? Quizás, no sé si se han preguntado, de repente una cantidad de juegos que traen cartas promocionales con diseños de otros juegos, marketing, y uno dice como, wow, están gastando plata en hacer marketing. Y en realidad no, están ahorrando porque les sobraba esa parte del pliego. Entonces, finalmente ese tipo de cosas son importantes para tener en consideración. En términos de los tamaños de doblado, considerar tamaño estándar. Nosotros en Panda hacemos todo customizado, pero obviamente los tamaños estándar que ya tienen moldes, tienen cosas, son más baratos. Entonces siempre también pensar, ¿me puedo adaptar a algo estandarizado? Quizás hay cosas que sí, hay cosas que no vale la pena hacerlo, pero en las cosas que no son tan relevantes, mantener algo estandarizado, entonces sí, quizás como que vale la pena cuestionárselo. Dame unos segundos que allá había una pregunta primero. El doblez de, por ejemplo, de los tableros, de los manuales, de las hojas de papel, como de todas las cosas que son impresas. Y la pregunta es, cuando llegue a incorporar cosas que no se imprenta, o sea, no que la calidad. Ujú. Por ejemplo, bien la calidad. Ya, en ese caso hay dos opciones, que una es que, por ejemplo, si el cliente tiene un proveedor de algo muy específico, no sé, como esto es una roca extraída de la tierra de donde nací y necesitamos que este componente esté en el juego, eso se puede enviar a la fábrica y nosotros lo incorporamos dentro. Si no, nosotros igual tenemos como algunas como cosas que podemos nosotros como, si son cosas estándares, que son raras en un juego. Obviamente hay las cosas estándares, no sé, un lápiz, que no es como impreso como en la máquina, pero es algo estándar, versus algo que no lo es, sí es parte del proceso en el fondo, parte de la cotización, como que nosotros nos encargamos, como que no hay problema en tener componentes que sean como extraños. Hay algunos que nosotros creamos, y tenemos todo un equipo de investigación y desarrollo para hacer componentes nuevos. De repente que no sé si han visto en juegos como medios locos, que es como, oh, wow, este componente es como algo muy distinto, muy nuevo. Tenemos esa capacidad de hacerla nosotros, pero sí es algo que quizás no se puede construir o se busca y se envía a la fábrica, así que no hay problema. Acá otra cosa importante, el tema de los punchboards, que un pliego de punchboard, si es que tengo un pliego de puros círculos y un pliego de puros cuadrados, tengo dos moldes de corte y dos hojas. Importante que quizás si los mezclo, o sea, tengo mitad cuadrado y mitad círculo, sigo teniendo los mismos dos pliegos, pero tengo solamente un molde de corte. Entonces también es importante ir teniendo como esas cosas en mente para ver el tema de cómo ahorrar o cómo ir pudiendo como optimizar los componentes. Y por pensar en la impresión por ambos lados, que no cuesta casi nada extra. Pregunta.
Que hay cosas así, por ejemplo, o sea, pensaríamos que es caro, pero la verdad que no es caro y que como que la gente... Algo como común que el slide anterior es que muchas veces se piensa que la madera personalizada, por ejemplo, si quiero hacer una forma de un gatito versus como un meeple genérico, se piensa que un meeple genérico sería más barato que un gatito como y no lo es. Así que eso quizás es algo que tal vez puedan considerar que igual es como mucho más bonito. De repente uno, por pensar que es más barato, pide como un meeple, listo, un meeple rojo. Pero en realidad, poder hacer algo como más customizado, obviamente no una forma tan compleja como esta, que ya se pasa como algo mucho más detallado, pero sí, por ejemplo, formas como más específicas y customizadas se puede hacer y que finalmente tiene el mismo costo que algo un poquito más genérico. Súper. Pasamos, sí. ¿Qué tal estándar son estos parámetros? Digamos, esta tablilla es pisada a través de todas las manufacturadoras, pues solamente por Panda. Es bastante estándar. De repente hay cambios muy pequeños. Por ejemplo, no sé, en el tema de las cartas, nosotros trabajamos con 63.88. Hay algunas que trabajan con 63.8 y 88.8, como que los tamaños, pero la verdad es que es bastante estándar esto y el tema de los pliegos también. De todas maneras, importante que lo tengan, al tenerlo en consideración, siempre pregunten, ¿cuánto es el pliego de, o sea, yo estoy pidiendo cartas de este tamaño? Entonces, ¿cuánto es el tamaño estándar? Y ahí eso les puede ayudar con quien estén trabajando. Eso funciona así en todas las fábricas. Otra cosa es que acá también es importante considerar, mencionar el tema de las cartas. O sea, si no estoy usando una carta extra, hay un costo de molde. Y eso también es importante. Si es que están pagando ese costo, también preguntar. Por ejemplo, no sé, se me ocurrió hacer una carta de 75 por 124.2. Nosotros lo podemos hacer. Hay un costo de molde, pero ahí también es importante preguntar cuántas vienen en el pliego para que uno pueda hacer esa matemática y poder hacer la optimización. Pregunta, ¿Panda tiene algún paquete como ¿Muestras? de muestras? Sí. Tenemos, bueno, esto va a interrumpir mucho mi charla, pero tengo una bolsita aquí que tengo como componentes que pueden ir pasando para mirar. Después se los puedo mostrar. Pero sí, hay en la página web que pueden comprar algunos toolkits que traen muestras de papel, muestras de madera, muestras de todos los tipos de componentes que hacemos. Esto igual es bastante también regular en todas las manufactureras que tienen como samples y como que pueden ir viendo los tipos de papel y hacer esas referencias como, Cami, me encantó en el manual, la página 4, me encanta esta textura, coticemos esta textura, y yo como, ya, bacán. Y ahí vamos a ir trabajando de esa manera. Consejos. Consejos generales, ya. Cada primer proyecto tiene una curva de aprendizaje y aquí creo que lo mencioné antes, pero es importante considerar tener un tiempo extra. Empezar simple, considerar, por ejemplo, si van a lanzar una campaña de crowdfunding, no tener 20.000 opciones para los backers. Si es su primer proyecto, de repente terminan con órdenes de, que quiero el juego base, más el componente A, más el B, más el J, más el Z. Y después hay otro que eligió el A más el B más el E, el Z, pero el Z sin la folia. Entonces hay un montón de SKUs y finalmente eso no solo complejiza el tema de la manufactura, que en ese sentido nosotros somos expertos, no hay problema, pero sí es recomendable porque por el tema de logística, después para sus backers finales van a terminar mandando 2 unidades a Australia, 3 de una cantidad de otros juegos a Estados Unidos y la logística se hace bastante más complicada y más cara. Entonces también es importante, obviamente uno cuando tiene un proyecto y se quiere lanzar en grande, ¿cierto? Pero de repente tratar de ir considerando esas cosas. Por ejemplo, stretch goals, si es que ¿se acuerdan que mencioné el tema el tooling, los moldes de plástico? De repente, en vez de hacer una versión simple y una versión deluxe, yo tengo 1000 unidades del juego básico y 500 de unidades del juego deluxe. Y el deluxe solamente trae el componente plástico. Voy a estar pagando el molde igual. Tal vez en vez de hacer 1000 unidades de la versión básica y 500 de la deluxe, ¿por qué no desbloquear solamente y hacer 1500 y todos tienen las miniaturas plásticas? El precio por unidad va a bajar porque ahora estoy haciendo 1500 unidades en vez de 500 y el molde lo paga igual. Entonces,
tener esas cosas en consideración como para poder ir optimizando y también hacerse la vida más fácil. Obviamente, siempre tengan en cuenta que cada proyecto es único. Estos son como consejos bastante generales, pero como cosas que ir cuestionando dentro de los proyectos que ustedes puedan tener. Importante mencionar requerimientos específicos del juego. Esto, al momento de la cotización, también es importante. ¿Saben? Cami, necesito yo que mi mazo de cartas venga ordenado de una forma específica. La carta 1 va mirando para arriba, la 2 acá abajo, la 3 va escondida debajo del inserto. Ese tipo de cosas, importante mencionarlas al tiro porque agregan costos de ensamblaje y que quizás después pueda ser una sorpresa o quizás nunca se mencionó en el proceso. Llegamos a la parte de la copia de producción y es como, no viene ordenado como yo quería, y es como, nunca nos dijiste. Entonces, es importante que esto se considere desde el inicio. Otra cosa muy importante es, los que somos diseñadores de juegos no queremos pensar en esto. Y quizás las editoriales a veces tampoco. Distribución y venta. Importante tenerlo en consideración desde antes. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a mandar mis juegos? En el fondo, ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? Es importante tenerlo en cuenta por todo lo que hemos conversado, temas de costo, cuál va a ser el precio al que voy a hacer, qué cosas voy a ponerle a la caja, cuáles son las marcas como del requerimientos de cada gobierno. Es importante tenerlo en cuenta desde temprano en el proceso. Y otra cosa, considerar el espacio en mesa. Esto como que me quedaba medio fuera de cualquier parte de consejo, así que lo puse aquí. Pero, chuta, de repente llega tablero de 1 metro por 1 metro y tableros personales que traen 500 componentes y el juego y funciona genial y es perfecto y funciona, es lindo, todo maravilloso y lo podemos pagar y la gente no le cabe en la mesa. Entonces después, en el fondo también, como en general, finalmente esto es como un resumen de pensar en nuestro consumidor final, al final, nuestro jugador, testear el juego en el tamaño de mesa promedio. Consejos de tiempo. Lo voy a repetir millones de veces. Seguir la guía de diseño. Ya, voy a cambiarme de este lado porque creo que les he estado dando la espalda mucho rato porque tengo que aparecer aquí en el... Seguir la guía de diseño. Esto, por favor, háganlo. Es súper importante. Incluso, mándenselo. Si están trabajando con ilustradores, ilustradoras, alguien que haga arte, envíenle los requisitos antes. Por favor, si es que consideras enviarme la foto de la portada, necesito que el tamaño de la imagen sea específica en este tema de color. Yo no me manejo mucho en la parte como de la preprensa, pero es importante que trabajen con gente en la que confíen y que pueda leer estos requisitos y que sea importante en el fondo considerarlo desde antes. Otro, ya, la estrategia de envío con tiempo. ¿A qué países voy a enviar? ¿Con quién me voy a asociar? Voy a trabajar con un solo como freight forwarder o voy a trabajar con varios. Voy a trabajar en distintos países. Voy a enviarlo todo a un lado y desde ahí voy a distribuir yo. ¿Lo voy a enviar a mi casa? ¿Qué cosas necesito? ¿Es un espacio residencial o es un espacio comercial? Hay un montón de cosas que esto igual como Project Manager nosotros les podemos ir ayudando, pero también es importante que lo tengan al menos como una idea desde el inicio para poder ahorrar tiempo cuando llegue el proceso de decir, ok, vamos a enviar los juegos, ¿están listos? ¿A dónde? Y ahí recién empezar a pensar, eso gasta tiempo. Otra cosa, partners de confianza. Importante que esto, y sobre todo si es su primera vez haciendo esto, a veces cosas un poquito más caras cuesta, pero es importante de repente hacer las cosas con gente que uno confíe. Sobre todo, por ejemplo, los términos de embarques, de repente uno dice, ya, este me sale mucho más barato, me estoy ahorrando $500, pero después están los juegos 5 meses parados en aduana porque me puse con un partner que en realidad no sabía de importación. Entonces, es importante que se considere eso, sobre todo por temas de tiempo. Otra cosa, acá les mencionaba el tema de los componentes. Nosotros tenemos los componentes originales de Panda, pero también componentes estandarizados. De repente hay cosas que no necesitan ser el componente nuevo, innovador, no sé, un reloj de arena, por ejemplo. Podemos usar el que ya existe.
en vez de decir, no, yo quiero que mi reloj de arena mida 10 centímetros, ya, pero el que tenemos en la fábrica mide 7, podemos cambiarlo como, ya, sí, podemos cambiarlo. Como que ese tipo de cosas también ahorran tiempo porque nos ahorramos tiempo de los moldes, nos ahorramos tiempo de, en el fondo, de ir y venir con diseño y con el equipo, involucrar a los equipos de desarrollo, etc. Otra cosa, nosotros tenemos un servicio que es de revisión de archivos temprana. Esto es bastante más útil para los que están haciendo campañas de crowdfunding. De repente los archivos ya están listos, pero no sabemos cuántas unidades, no sabemos cómo el proceso en el fondo, no podemos empezar al tiro la manufactura, no tenemos el dinero para poder comprometernos con una impresión, pero sí podemos empezar a revisar los archivos. Y esto, ya que les comentaba que de repente podemos demorar 3 meses, ahorra bastante tiempo. ¿Hay una pregunta ya? ¿Te puedes usar como modelo de Es posible siempre y cuando se le pide autorización a la editorial que es dueña de los moldes. Entonces, hay ahí conversaciones intermedias, pero si es que la editorial accede, ahí se verá como cada trato como en particular, pero se ha usado. Pero se guardan los moldes, pero son de propiedad en el fondo de la editorial que los pagó, porque se están pagando los moldes. Entonces no es como que estén disponibles para todos como un catálogo como, voy a usar el molde del juego que salió ayer y me gustaron esas piezas. No funciona así, pero sí hay otros moldes de tipos de monedas, por ejemplo, no sé, las denominaciones como típicas de moneda de 1, moneda de 2, de 5, de 3, como que ese tipo, no sé, de metal, por ejemplo, tenemos algunos moldes y de repente, o tamaños de las poker chips, por ejemplo, hay tamaños estándar, entonces se puede ir conversando y por eso ahí, por ejemplo, es tan fundamental la parte de trabajar con tu project manager. En el fondo es conversar qué cosas son importantes. De repente yo trabajo con clientes y me dicen, Cami, esto es fundamental que no se cambie, esto, pero el resto me da lo mismo, o sea, sugiéreme lo mejor. De repente uno llega con una idea, de un tipo de material de cartas, por ejemplo, y yo digo, ya, ¿cuántas veces vas a barajar el mazo durante la partida del juego? Eso igual es importante porque en realidad quizás le estoy poniendo mucho color al material de las cartas y las cartas no se barajan, simplemente se reparten. Entonces estoy gastando más dinero en algo que simplemente porque es lo que se usa o es como la mejor calidad de cartas, pero que en realidad no necesito ponerle tanto a eso versus a otro componente que sí quizás en realidad necesito que sea customizado y que es fundamental para la jugabilidad, etc. Sí. Sí. Imagino que también hacen insertos de plástico para las cajas. ¿En qué categoría entra? ¿En plástico Los balizado? los moldes de plástico son bastante, eso no es tan personalizado, o sea, es muy personalizado, pero la forma en la que se hace, si es que es un inserto bastante como más simple, no es tan caro, no entraría como en lo más personalizado. A menos que quieran que sea como, no sé, claro, como una forma de árbol y que se abra como un compartimiento secreto, como que todo ese tipo de cosas ya son bastante más personalizadas. Ya, tengo poquito tiempo, así que voy a pasarlo un poquito más rápido. Diseño un juego con costo en mente, ya lo conversamos, más con menos. De repente en el Punchboard, por ejemplo, tengo tokens y no sé si han fijado que de repente viene como con un hoyito adentro y esa se bota. ¿Qué pasa si lo hago un poquito más grande y en realidad ahora tengo dos tipos de moneda, la que va adentro y la que va por fuera, que tiene otra denominación? Estoy ocupando el mismo componente, el mismo corte, pero tengo el doble de componentes. Entonces también ir pensando cómo puedo usar los componentes de manera inteligente, ocupar los mismos componentes como con funciones múltiples. El troquel que me quedó entre medio lo usamos como marcador de primer jugador. Perfecto. Podemos ir ahí variando costos, como reduciendo algunas de esas cosas. Otra cosa, el tamaño de la caja, importante. Obviamente, si el juego va a ir a retail, queremos que la caja sea un poquito más grande, que sea visible, pero si quizás voy a hacer un crowdfunding, en realidad quiero que la caja sea lo más chiquitita posible para no enviar aire por el mundo, que me cuesta caro por todos los pasos del envío. También se daña quizás más fácil. De repente tengo que pensar, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, voy a tener 3 expansiones, entonces le voy a dejar todo ese espacio a la caja para que la gente pueda guardar las expansiones. Súper válido. Pensemos también qué impacto tiene eso en todo el proceso de la cadena. Entonces le metemos bloques de espuma para variarlo, igual eso es un costo adicional, para que no se dañe en el envío. Todas esas cosas como ir pensándolas y ir cuestionándolas.
Y el tema de los componentes estandarizados, obviamente lo mismo, ahorra costo y también ahorra tiempo, así que importante. Y lo último, otras consideraciones. El impacto ambiental, lo que decía JJ, la tendencia que se está yendo ahora, juegos sustentables, amigables con el medio ambiente. Nosotros tenemos una certificación en la que ustedes pueden certificar que estamos utilizando componentes que son de materiales reciclados para madera y para impresión. Eso se pone en la caja, que obviamente es un poco marketing también para ustedes, pero también obviamente es, y que lo más importante, ayuda al medio ambiente. Otra cosa es considerar, por ejemplo, los stickers, que en vez de que se envuelva en plástico, que se pongan stickers. Aquí es importante igual, al tiro voy a tu pregunta, considerar el balance entre cuánto realmente estoy haciendo un impacto al medio ambiente, por lo que decía JJ, cuántas cajas se dañan si es que no viene envuelta en plástico, que igual produce desechos. Que juegos que después no se pueden vender, que nadie quiere comprar, eso, quizás ese desecho no balancea suficiente el hecho de que no estoy produciendo ese plástico que se va a botar. Son como cosas que igual hay que ir teniendo en mente, considerando el consumidor. Mientras más el consumidor vaya moviéndose y nuestros jugadores, la verdad que no le importe que la caja venga un poquito rayada, quizás sí, como parte de la industria podemos ayudar a que eso vaya ocurriendo. Mientras tanto, también ir haciendo esas otras preguntas de balance. Considerar testeos de seguridad. Muchos mercados tienen requisitos específicos para entrar al país. Voy a vender en Estados Unidos, voy a vender en Estados Unidos y California. California tiene otro tipo de requerimientos. Por lo tanto, ¿a qué mercado voy? Es importante considerar qué cosas tengo que poner en la caja. Nosotros de repente ponemos copiar y pegar la marca de la Unión Europea, la marca del niño cebolla que le llamamos, que es componentes que se choking hazard. Tenemos idea de en realidad qué es necesario para entrar a cada mercado, considerarlo desde el inicio, porque esto tiene que ir en la parte inicial, que es la parte de verificación de archivos. Entonces, súper temprano en el proceso, necesito saber a dónde voy a vender para poder tener todo ese proceso y después de la impresión y no tener que tener un sticker pegado en el juego con la corrección de las direcciones de todos los lugares. Tú tenías una pregunta, sí. ¿Ustedes hicieron elegirte? ¿Cómo? ¿Ustedes hicieron ese juego? ¿Dragon Eclipse? Sí. Ay, Para pasar las mismas test de seguridad, hay acá en Chile, en el retail se pide el certificado de aquí. ¿Ustedes lo dan de origen? Sí, certificado de origen tenemos y dependiendo de lo que cada mercado pida, nosotros igual durante el proceso enviamos al laboratorio, sí, que obviamente con un costo, pero se envía al laboratorio y se piden testeos específicos, se le hacen todos los test de seguridad que el cliente necesite y se entregan los certificados correspondientes. Ahora, nosotros como fábrica estamos certificados, pero en general los mercados no piden que la fábrica esté certificada, sino que el producto en sí mismo. Por lo tanto, el testeo de seguridad hay que hacerlo igual. Hola, muchas gracias. Consulta me presentó el tema de los tiempos. Más o menos, ¿cuánto es entre nuestra conversación inicial a entregar el producto? Sé que he escrito un mazo de cartas a, no sé, un Quarkal 5.0, pero ¿cuánto es más o menos la cantidad de tiempo? Y lo segundo es con respecto a la relación laboral con Panda. ¿Cuánto tiempo puedo considerar en sacar un segundo tiraje? Lo primero es que depende muchísimo el tiempo. Si los archivos están perfectos, que jamás me ha pasado, y a nadie del equipo, eso podría demorar entre 6 meses, 8 meses, 10 meses, considerando el embarque desde que iniciamos la conversación. Ahora, consideren tiempo extra infinitamente porque siempre hay... Y te envié la muestra, pero justo esa semana había un paro en aduanas. Ha pasado en Canadá, paro en Canadá, DHL. Nos atrasamos, si estamos trabajando siempre con los tiempos muy específicos, queda la crema. Las tarifas de Estados Unidos ahora están cobrando, entonces se demora más el proceso. O sea, consideren, en el mundo pasan cosas locas, mejor considerar un poco más de tiempo. Y lo otro que decías, perdón, el tema de la impresión,
cuando hacemos reimpresiones, el proceso de la preproducción, si no hay ningún cambio, se elimina. La verificación de archivos se elimina. Obviamente toda la cotización es mucho más rápido porque ya el mismo juego no demora tanto, entonces no hay como ir y venir de cosas de materiales, entonces es bastante menos tiempo, eso puede estar en 2 meses, 3 meses y lo que demore en enviar. Obviamente también hay una diferencia en qué día y qué momento del tiempo estamos viviendo. O sea, si justo el día anterior entró una orden a la fábrica de 70.000 unidades de un juego y nosotros entramos el día siguiente, chuta, vamos a demorar un poquito más. Si entramos, lo logramos y entramos un día antes, genial, estamos al tiro, o sea, al tiro muy rápido. Entonces, va mucho a depender de eso y por eso igual es tan importante considerar esos tiempos extra, pero conversar con... Y esto es válido para cualquier otra manufacturera, o sea, ser súper claros en los tiempos. Necesito que mi juego esté en Chile, en mi bodega, ya importado, pagado todo, el día 10 de febrero. Ok, ¿qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Y entonces yo voy a estar ahí hinchando, probablemente cualquier otro project manager también. Oigan, necesito los archivos para mañana, mándame los archivos mañana, si no, no vamos a lograrlo. Y así vamos a ir como pimponeando todo eso como para poder lograr llegar a esa fecha. ¿Ya? Entonces es importante que aquí consideren siempre la manufacturera como una parte de su equipo. Es alguien que quiere que tengan ustedes los juegos, quiere que estén felices y en el fondo consideren que no es como voy a guardar información secreta. En el fondo digan todo, o sea, requisitos de impresión, cosas necesarias, tiempo. En el fondo ser lo más honesto posible para que el proyecto finalmente y el juego pueda estar, o sea, como lo mejor posible y que en el fondo los jugadores al final estén felices. Vamos para allá primero y... Ah, perdón, me están cortando, ya. Lo último, considerar expansiones y organización dentro del juego, impresiones multilingües y ediciones exclusivas. Ya. Lo último quería cerrar, bueno, los componentes deben complementar la jugabilidad y la jugabilidad debe complementar los componentes. O sea, cuestionarse cada cosa, cada decisión desde temprano va a ayudar y va a hacer que el proceso sea mucho más fluido. Preguntas que en realidad creo que ya, una pregunta, pero elígela tú porque ya. Nada precompletismo mi práctica en términos de manejo de pago, cómo se maneja de pago de anticipo en un porcentaje de pago pasividad. Perfecto. En términos de pago, una vez que se hace la cotización y se firma el contrato, en el fondo antes de la verificación del diseño, firmamos el contrato y se paga un 50% del depósito de la manufactura más un 100% de todo lo que es moldes. Después hacemos todo el proceso y ¿se acuerdan la parte de producción en masa cuando les llega la copia? Ahí empezamos a generar el pago final del 50% para que cuando los juegos estén listos y ensamblados no haya ningún problema para sacarlos de fábrica. En el fondo la idea es que el pago final se haga antes de ese proceso cuando los juegos ya están finalizados y así poder liberarlos y enviarlos independiente de si es que lo hacen con nosotros o si es que tienen algún panel, los van a recoger a la fábrica, independiente de cómo sea, pero en el fondo los juegos tienen que estar pagados antes de salir de fábrica, si no, no los soltamos. No sé qué. Pueden encontrar mi Panda en el ¿Pueden? juego. Ah, ya. Pueden saber que lo hizo Panda si es que Ah, ya. En el código de barra de un juego pueden saber si lo hizo Panda porque hay un pequeño pandita. Y, dato curioso, las primeras iniciales son del Project Manager. Así que si ven ahí unas iniciales mías, es porque trabajé en ese proyecto.